Plácido Guerra está de pie en medio de una multitud. A su alrededor, hay 3.000 personas. Están en un concierto de rock. La música es ensordecedora. Las guitarras gritan. El bajo retumba. La batería martillea. Los fans gritan. Eso, ruido puro, ruido absoluto, ruido que debería ser tan ensordecedor que una persona normal no podría pensar en nada más. Pero Plácido no escucha nada. Absolutamente nada. No es que sea sordo. Su sordera no es una condición médica. Su sordera es una zona. Es un radio de aproximadamente 30 metros alrededor de su cuerpo donde el sonido simplemente muere. Donde las vibraciones sonoras se detienen. Donde el aire deja de temblar. Es como si una burbuja de vacío absoluto rodeara su cuerpo. Es como si llevara consigo un escudo invisible que mata el sonido en lugar de permitir que pase. Plácido está mirando un metrónomo antiguo colgado de su cuello. El metrónomo se mueve lentamente, tic, 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 pero está completamente silencioso. Ni siquiera puede escuchar el sonido del metrónomo. Solo puede ver el movimiento. Solo puede ver la oscilación del péndulo. Tic, tic, tic. Es lo único que puede mantener vivo su ritmo cardíaco. Es lo único que puede mantenerlo controlado. Plácido está vistiendo un traje que parece sacado de un guardarropa de profesor de literatura. Es gris. Es aburrido. Es inofensivo. Está usando gafas delicadas que magnifiquen sus ojos de una manera que lo hace parecer más inteligente, más amable, menos amenazante. Pero debajo de este disfraz, Plácido es un asesino. El objetivo está a 32 metros de distancia. Es un político. Se llama Roberto Díaz. Es un senador que ha robado dinero público durante años. Es un hombre que ha ordenado el asesinato de periodistas. Es un hombre que debería haber sido ejecutado hace mucho tiempo. Pero en cambio, está aquí, en este concierto, rodeado de seguridad privada. Rodeado de guardaespaldas que están tratando de mantenerlo vivo. Plácido tiene una pistola. La pistola tiene un silenciador que fue diseñado para eliminar el sonido de los disparos. Pero el silenciador es redundante. Porque dondequiera que esté Plácido, el sonido muere de todas formas. Plácido camina lentamente hacia el objetivo. Nadie lo nota. Porque en medio de una multitud de 3.000 personas en un concierto de rock, nadie notaría a un hombre anodino con gafas delicadas. Plácido se acerca al senador. Está a menos de 2 metros ahora. La zona de silencio absoluto lo envuelve. Nadie en un radio de 30 metros puede escuchar nada. Pueden ver la música siendo tocada. Pueden ver los labios del cantante moviéndose, pero no pueden escuchar nada. Es como si estuvieran viendo una película sin sonido. Los guardaespaldas del senador comienzan a parecer confundidos. Algo está mal. Algo se siente mal. Saben que la música debería estar sonando, pero no pueden escuchar nada. El silencio es anormal. El silencio es aterrador. Plácido saca la pistola. Apunta al pecho del senador. Y dispara. El senador cae. Pero nadie lo ve caer porque el caos aún no ha comenzado. Porque los guardaespaldas todavía están tratando de entender porque de repente no pueden escuchar nada. Plácido se retira. Camina en la dirección opuesta. Sale del radio de la zona de silencio. El sonido regresa como si hubiera sido encendido. De repente, el ruido del concierto regresa. La música regresa. Los gritos regresa. Y en el siguiente segundo, hay un grito diferente. Es el grito de alguien que ha visto un cuerpo. Es el grito de alguien que ha visto muerte. Es el grito que marca el comienzo del pánico. Plácido sale del concierto calmadamente. Camina entre la multitud. Nadie lo reconoce. Porque en un mundo de caos, un hombre tranquilo es invisible. Pero mientras camina, Plácido comienza a escuchar algo. Estos son sonidos en su cabeza. No fue un grito de dolor. Fue algo más perturbador. Fue un suspiro. Fue un simple "ah" cuando la bala entró en su pecho. Fue el sonido de sorpresa. Fue el sonido de alguien que no esperaba que la muerte llegara.
Plácido intenta enfocarse en el metrónomo. Tic, tic, tic. Pero el sonido de la muerte de Díaz es más fuerte que el metrónomo. Es como si el sonido estuviera en bucle en su cerebro. Una y otra vez. El suspiro de la muerte. El la final. Plácido sale del concierto y entra en la lluvia. La lluvia está cayendo, pero no puede escucharla. Su zona de silencio bloquea el sonido de la lluvia. Bloquea el sonido del viento. Bloquea el sonido de la ciudad a su alrededor. Son todos los mismos, son todos igualmente perturbadores. Y Plácido, el hombre que ha pasado los últimos 15 años viviendo en absoluto silencio, de repente se siente como si estuviera siendo devorado por el ruido. Plácido Guerra no siempre tuvo una zona de silencio absoluto. Fue algo que se le sucedió. Fue algo que le fue hecho. Plácido fue un virtuoso del violín, pero en una noche, todo cambió. Fue durante un concierto privado. Fue en la casa de un hombre muy rico que quería que Plácido tocara para él y sus invitados. Fue una noche que fue supuestamente una ocasión de honor. Pero resulta que el hombre muy rico estaba involucrado en el crimen organizado. Resulta que tenía enemigos. Resulta que esos enemigos decidieron atacar esa noche específica. Fue durante el segundo movimiento de una sonata de Brahms cuando el ataque comenzó. Las balas vinieron a través de las ventanas. La gente comenzó a gritar. El caos absoluto. Plácido estaba en el escenario, sosteniendo su violín. Su arco estaba en las cuerdas. Sus dedos estaban en la posición correcta. Estaba en medio de una nota cuando las balas comenzaron a volar. Y Plácido, en un acto de heroísmo puro, se puso de pie. Plácido levantó su violín. Plácido levantó su arco. Y Plácido comenzó a tocar. No fue un acto consciente. No fue una decisión que tomó. Fue algo que su cuerpo hizo automáticamente. Su cuerpo sabía que la música era lo único que podía hacer. Su cuerpo sabía que la música era lo único que tenía. Plácido tocó una nota. Fue una nota perfecta. Fue una nota tan pura, tan clara, tan absolutamente perfecta que la vibración de esa nota resonó a través de toda la sala. Y cuando la vibración golpeó al atacante, algo extraordinario sucedió. El atacante colapsó, como si hubiera sido golpeado por una onda invisible. Colapsó como si sus órganos internos estuvieran siendo desgarrados por la vibración pura de la música. Plácido siguió tocando. Una segunda nota. Luego una tercera. Luego una cuarta. Tocó una progresión de notas que eran tan perfectas, tan armónicas, tan absolutamente ideales que crearon una onda de choque sónica. La onda de choque sónica viajó a través de la sala. Golpeó a los atacantes. Los atacantes cayeron, incapaces de resistir la vibración pura. Plácido salvó a todos en la sala. Pero en el acto de salvarlos, algo cambió en Plácido. Cuando finalmente paró de tocar, fue demasiado tarde. Plácido no se dio cuenta de que su cuerpo había sido cambiado. No se dio cuenta de que la vibración pura que había creado había resonado a través de su propio cuerpo. No se dio cuenta de que había destruido su laringe. Había dañado permanentemente sus cuerdas vocales. Había roto su capacidad de hablar de una manera que no podría ser reparada. Los doctores dijeron que si intentaba hablar, si intentaba usar su voz de cualquier forma, la vibración de su propia voz sería suficiente para crear una onda expansiva sónica. La vibración de su propia voz sería suficiente para destruir todo lo que lo rodeaba. Plácido fue efectivamente silenciado. Pero eso no fue todo lo que cambió. En los meses siguientes a ese concierto, Plácido comenzó a notar algo extraño. El mundo a su alrededor estaba volviéndose más silencioso. El sonido se estaba muriendo en un radio de quizás 3 metros alrededor de su cuerpo. Los meses se convirtieron en años. El radio de silencio se expandió. Se expandió a 5 metros. Se expandió a 10 metros. Se expandió a 30 metros. Ahora, donde quiera que Plácido caminaba, el sonido moría. Era como si los daños a su laringe hubieran creado una especie de efecto inverso. Era como si el acto de dañar su capacidad de hacer sonido hubiera creado una zona donde ningún sonido podía existir. Los doctores no podían explicarlo.
Era imposible. Era antinatural. Era casi sobrenatural. Pero era la realidad. Plácido había roto el mundo. Había roto el sonido. Había roto el silencio de una manera que significaba que ahora vivía en absoluto silencio. Plácido pasó 3 años en aislamiento después de eso. Pasó 3 años tratando de comprender lo que le había sucedido. Pasó 3 años tratando de aceptar que nunca podría hablar nuevamente. Pasó 3 años tratando de aceptar que vivía en un mundo de silencio absoluto. Y luego, un hombre lo encontró. Era un hombre que trabajaba para el crimen organizado. Era un hombre que había estado buscando a Plácido desde el concierto donde los atacantes fueron destruidos por la vibración de la música. El hombre sabía lo que Plácido era. El hombre sabía lo que Plácido podía hacer. Tenemos un uso para alguien como tú, le dijo el hombre. Plácido Guerra se convirtió en un asesino. No porque quisiera. No porque tuviera hambre de sangre. Sino porque la alternativa era morirse de soledad en un silencio absoluto que lo estaba volviendo loco. El crimen organizado lo entrenó. Le dieron un propósito. Le dijeron que era especial. Le dijeron que era lo que el mundo necesitaba. Eres el asesino perfecto, le dijeron los hombres que lo controlaban. Porque donde tú vas, el sonido muere. Porque los disparos no se escuchan. Porque los gritos no se escuchan. Porque puedes matar a alguien en medio de una multitud y nadie sabrá qué ha sucedido. Plácido aceptó. Porque en ese momento, Plácido había perdido todo lo que lo hacía humano. Había perdido su carrera musical. Había perdido su voz. Había perdido su capacidad de conectar con otras personas. ¿Qué tenía que perder? El hombre fue asesinado en un mercado abierto. Fue asesinado rodeado de cientos de personas. Fue asesinado de una manera que no debería haber sido posible. Plácido caminó hacia el hombre. Plácido sacó una pistola. Plácido disparó. Y nadie escuchó nada. Los guardaespaldas del hombre no escucharon el disparo. La policía que estaba en las cercanías no escuchó el disparo. La multitud de cientos de personas no escuchó el disparo. Para ellos, fue como si la muerte hubiera sucedido en silencio absoluto. Fue como si la muerte no tuviera sonido. Y en los momentos de confusión que siguieron, Plácido se desvaneció. Los asesinatos continuaron. Plácido fue enviado a matar políticos. Fue enviado a matar oficiales de policía corruptos. Fue enviado a matar empresarios que se negaban a pagar sobornos. Plácido se convirtió en una leyenda. Empezó a ser conocido como el silenciador. Empezó a ser conocido como la calma mortal. Empezó a ser conocido como el asesino que trae el silencio a donde quiera que va. Y lo peor fue que, durante un tiempo, Plácido casi encontró paz en esto. Plácido intentó ignorarlo. Plácido intentó enfocarse en el metrónomo. Plácido intentó mantenerlo bajo control. A medida que pasaron los años, a medida que Plácido continuó asesinando, los gritos se volvieron más numerosos. No eran solo gritos. Eran últimos sonidos. Eran últimas palabras, respiraciones. Otra víctima había hecho un sonido de sorpresa cuando el disparo golpeó. Plácido escuchaba ese sonido en bucle. Otra víctima había pedido ayuda. Plácido escuchó una y otra vez. Plácido, quien había pasado años viviendo en absoluto silencio, ahora estaba siendo torturado, ruido constante en su cabeza. Hace 2 años, Plácido comenzó a notar que su estaba cambiando. Plácido estaría caminando, y de repente escucharía un sonido que no debería haber sido capaz de escuchar. Escucharía el zumbido de un automóvil que estaba fuera del radio de 30 metros. Escucharía una conversación que estaba sucediendo demasiado lejos para ser audible. Era como si su zona de silencio estuviera comenzando a filtrar. Uno de los médicos supo que los sonidos que Plácido estaba escuchando eran sonidos reales. Fueron sonidos psicosomáticos. Fueron sonidos que su mente estaba creando. Pero Plácido sabía que no era verdad. Plácido sabía que estaba realmente escuchando cosas que no debería haber sido capaz de escuchar. Plácido sabía que su zona de silencio estaba fallando. A medida que pasó el tiempo, la filtración empeoró.
Hace 6 meses, Plácido fue enviado a un juez que había estado investigando las operaciones criminales. Fue un asesinato que debería haber sido simple. Pero cuando Plácido entró en la sala de la corte, sintió algo diferente. La zona de silencio estaba presente, pero no estaba completa. Los sonidos del mundo exterior se estaban filtrando. Plácido podía escuchar ligeramente el murmullo de la gente en la sala de la corte. Podía escuchar ligeramente los pasos de los guardias. Y los sonidos en su cabeza estaban gritando más fuerte que nunca. Plácido, quien no había hablado en 19 años, quien había estado completamente silencioso casi 2 décadas, de repente quisiera hablar. Sintió como si quisiera hacer un sonido. Sintió como si quisiera hablar los últimos sonidos de sus víctimas. Sintió como si quisiera reproducir sus gritos. Plácido, en un pánico absoluto, corrió de la sala de la corte. No mató al juez. Por primera vez en 19 años, Plácido falló una misión. Cuando los hombres controlaban supieron que había fallado, estaban furiosos. ¿Qué sucedió?, demandaron. Plácido no podía hablar. Plácido nunca podía hablar. Así que en cambio, escribió una nota. Mi zona de silencio está fallando. Los sonidos se están filtrando. No puedo continuar. Los hombres leyeron la nota. Los hombres se reunieron. Los hombres tomaron una decisión. Tienes un último trabajo, dijeron. Es el trabajo más importante realizado jamás. Y si lo completas, te permitiremos vivir el resto de tu vida en paz. Plácido estaba desesperado. Plácido estaba sufriendo. Plácido aceptó el trabajo. El trabajo es el concierto. Es un concierto masivo con 3.000 personas. Es un concierto donde está presente el senador Roberto Díaz. Elimina al senador, dijeron los hombres. Hazlo limpiamente. Hazlo en silencio. Y luego eres libre. Plácido aceptó. Y así, Plácido se encuentra aquí, en medio de un concierto de rock, a punto de matar a su penúltima víctima. Pero algo está mal. Mientras Plácido camina hacia el senador, puede sentir que su zona de silencio está siendo completamente destruida. Puede escuchar más sonidos filtrándose de lo que debería ser posible. Puede escuchar la música del concierto. Y puede escuchar los gritos de víctimas más fuerte que nunca. Son 17 voces. Son 17 últimos sonidos. Son 17 gritos que han estado viviendo en su cabeza durante años. Y todas están gritando simultáneamente. Plácido Roberto Díaz a las 9:43 de la noche. Pero dentro de la cabeza de Plácido, los gritos alcanzan un crescendo. No es solo el sonido del senador muriendo. Son todos los sonidos. Todos los gritos de todas sus víctimas anteriores. Todos fusionados en un ruido cacofónico que está siendo reproducido en bucle en su mente. Plácido intenta caminar hacia la salida. Pero algo está sucediendo. Algo está cambiando en su zona de silencio. Los bordes están volviéndose cada vez, están comenzando a desmoronarse completamente. Plácido, quien no ha hablado en 19 años, quien se ha mantenido durante 2 décadas, de repente abre su boca. No es un grito. No es una palabra. Es un sonido puro, visceral, una vibración que sale de su garganta dañada. Y cuando ese sonido sale de su boca, la onda expansiva sónica que los doctores advirtieron hace 19 años finalmente se materializa. La expansiva sónica golpea todo a su alrededor. La luz de la escena comienza a parpadear y fallar. El equipo de audio comienza a explotar. Los amplificadores comienzan a arder. Y lo peor, las personas comienzan a caer. No son asesinadas instantáneamente, pero están siendo afectadas por la vibración de la onda expansiva sónica, siendo desgarradas internamente por la vibración pura. Y Plácido, en el acto de romper su silencio, se ha convertido en lo que siempre temió convertirse. Se ha convertido en una bomba sónica. Plácido intenta detener el sonido. Intenta cerrar su boca. Pero no puede. El sonido sigue fluyendo. La onda expansiva sónica continúa expandiéndose. Plácido está siendo destrozado desde adentro.
Su cuerpo no fue hecho para soportar la vibración que es de él. Sus órganos internos están siendo destrozados. Su sangre afuera de sus venas. Plácido está muriendo. Luego, tan de repente como comenzó, el sonido se detiene. Plácido cae. El sonido ha sido liberado de él. La onda expansiva sónica ha desaparecido. Plácido está en el piso, sangrando. Está roto. Está destrozado. Aún está vivo. A su alrededor, hay destrucción total. Hay gente muerta. Hay gente herida. Hay dolor y caos. Después de 19 años, Plácido ha hablado. Visible. Hay 102 personas muertas. Hay 300 personas heridas. No puede ser explicada por ningún método convencional. Plácido está mirando a la policía que se acerca a él. Pero cuando abre su boca, solo sale interrogadores. Intenta preguntarle a Plácido qué sucedió. Así que en cambio, escribe. Escribe la verdad completa. Escribe sobre su música. Escribe sobre el concierto hace 19 años. Escribe sobre la onda expansiva sónica que lo dañó. Escribe sobre su zona de silencio. Escribe sobre 17 asesinatos. Escribe sobre los gritos que ha estado escuchando en su cabeza durante años. Escribe sobre cómo la zona de silencio finalmente falló. Escribe que no fue su intención herir a tanta gente. Escribe que fue un accidente. Pero nadie le cree porque no hay pruebas científicas de una zona de silencio. No hay pruebas científicas de una onda expansiva sónica que pueda emanar de una voz humana. Así que la trata como un terrorista. Plácido es encarcelado. Es encarcelado en una celda de máxima seguridad donde está completamente solo. Es perfecto, en cierto sentido. Porque ahora, finalmente, Plácido está completamente rodeado de silencio nuevamente. Su zona de silencio ha desaparecido completamente después de que liberó la onda expansiva sónica. Pero la celda está diseñada para aislar el sonido. Las paredes están acolchadas. Las ventanas están selladas. Es un silencio casi total. Plácido está finalmente en paz. Pero no es paz en el sentido que esperaba. Es la paz de la rendición. Es la paz de la aceptación. Es la paz que viene con entender que has alcanzado el punto de no retorno. Plácido escribe una confesión completa. Escribe sobre cada asesinato. Escribe el nombre de cada víctima. Escribe la circunstancia de cada muerte. Escribe sobre cómo la culpa lo estaba comiendo vivo. Escribe sobre cómo cada grito de sus víctimas estaba siendo almacenado en su mente. Escribe sobre cómo la única forma en que podría haber paz es si liberaba esos gritos de una vez por todas. Escribe que si tuviera que hacerlo nuevamente, haría lo mismo. Porque el acto de liberar esos gritos, aunque destruyó a muchas personas inocentes, finalmente liberó a Plácido de su prisión de silencio. Un día, mientras Plácido está en su celda, escucha un sonido. Por primera vez en 19 años, Plácido puede escuchar sonidos normales nuevamente. El sonido es alguien golpeando en la puerta de su celda. Plácido se levanta. Abre la puerta mentalmente. Los guardias abren la puerta físicamente. Es una mujer joven. Es una mujer que Plácido no reconoce. ¿Quién eres?, escribe Plácido en una pizarra. Mi nombre es Elena, dice la mujer. Soy periodista. Estoy escribiendo una historia sobre ti. Quería conocerte. Quería entender quién eres realmente. Plácido la observa. ¿Por qué?, escribe. Dice Elena, he estado investigando los asesinatos que cometiste. Y he estado investigando a las personas que te controlaban. Y he descubierto algo. Las personas que te controlaban, los hombres que te obligaron a asesinar, están siendo perseguidos por la Policía Federal. Están siendo procesados por asesinato. Porque, según la ley, tú fuiste, ellos fueron los que decidieron quién moría. Eso significa que soy inocente, escribe. Plácido es sometido a un juicio. Es un juicio largo. Es un juicio público. Miles de personas quieren saber quién es el hombre que destruyó el concierto.
Plácido permanece en silencio durante todo el juicio. Pero los testimonios hablan. Los testigos describen lo que sucedió. Describen cómo el mundo se volvió silencioso durante el concierto. Ha aprendido que el silencio no es algo que el director de la prisión viene a verlo. Después, Plácido está en la calle. Ahora, Plácido puede escuchar normalmente. Su zona de silencio ha desaparecido completamente. Ya no está portador de la maldición de crear silencio absoluto. Ahora, Plácido simplemente existe. Plácido concibe un trabajo en una biblioteca. Es un trabajo que no requiere, es un trabajo donde puede simplemente estar presente. Una noche, Elena viene a la biblioteca, sobre Plácido durante todos estos años. Elena ha convertido su historia en un libro. Elena ha convertido su historia en una película. Quería verte, dice Elena. Quería saber si estás en paz. Plácido usa el lenguaje de signos para responder. El silencio me torturó durante 19 años, dice. El ruido me destruyó cuando finalmente lo liberé. Pero ahora, simplemente tengo ambos. Tengo el sonido. Tengo la capacidad de vivir como un hombre ordinario. ¿Es eso paz?, pregunta Elena. No, responde Plácido. Puedo tener. Plácido continúa viviendo. Plácido aprende que el silencio y el ruido no son enemigos. Son simplemente dos diferentes formas de existencia. Y que lo importante es encontrar equilibrio entre los dos. Cuando Plácido finalmente muere, a los 62 años, el director de la biblioteca pronuncia un discurso. Plácido Guerra fue un hombre que conoció el silencio absoluto y el ruido absoluto, dice. Y aún así, no en ninguno de los extremos, sino en el equilibrio entre los dos. Su nombre significaba paz, pero su vida fue guerra. Y aún así, cuando finalmente encontró el silencio en la muerte, creo que